Puebla de Sanabria, 1988, 1985, 1984. La arquitectura tradicional se transforma cuando se adapta a los núcleos de carácter urbano, dando lugar a tipos arquitectónicos muy característicos, que, curiosamente, son semejantes a otras comarcas muy alejadas. Parece que las exigencias del programa de la vivienda urbana son más sofisticadas que las rurales y al mismo tiempo más universales, pues se repiten al pasar de unas zonas a otras, superando incluso el peso de la tradición local y los propios condicionantes e invariantes de la arquitectura más próxima. Podemos encontrar casas similares a esta de Puebla en amplias zonas del territorio nacional. Son ejemplos que demuestran y documentan la transición de las viviendas campesinas a otras urbanas, y cómo la arquitectura rural, en sucesivas fases de adaptación y perfeccionamiento, es la base de la arquitectura tradicional de las ciudades. Las casas de estas fotografías son un buen ejemplo de todo ello, pero además son representativas de una de las grandes características de la arquitectura popular, como es la ausencia total de prejuicios o esquemas preconcebidos en la génesis de sus obras. Hacen gala de una absoluta libertad compositiva. En la primera fachada se observa una inusual variedad de huecos, una puerta de 2 hojas, ventanas de diversos tipos repartidas a distintas alturas según las necesidades interiores, un balcón con reja y rematando la fachada, otro gran balcón corrido en el piso superior, construido con palitroques torneados. También la casa de la foto siguiente muestra una gran despreocupación al abrir los huecos en la fachada. En una primera impresión parece que en la planta baja y el primer piso hay un intento de orden simétrico, con la puerta situada en el centro y una ventana flanqueándola en cada lado, pero es evidente que todos los huecos son distintos, sin una correspondencia vertical entre ellos. En el primer piso aparece un balcón corrido de palitroque, mientras que en el segundo es un corredor cerrado con tabla. En los dos edificios no hay repeticiones entre los elementos, cada hueco es distinto, no hay dos iguales, ni tampoco un orden rígido que establezca su disposición. Es una composición intuitiva, basada en la casualidad, que recuerda mucho a experiencias artísticas del siglo XX, basada en modos compositivos similares. Muchas veces el alma, el espíritu de la arquitectura popular, está en esta enorme variedad de formas, que se unen en un tono homogéneo y armónico, en una absoluta libertad en la ubicación de los huecos, esquemas muy alejados de los utilizados en las construcciones más recientes, mucho más rígidas y disciplinadas, y en consecuencia más frías y monótonas. Puebla de Sanabria, 1984-1988. Las dos casas de las fotografías son magníficos ejemplos de viviendas urbanas, desarrollados con un programa funcional más complejo que en las construidas en el ámbito rural. En realidad, estos edificios tienen dos partes perfectamente diferenciadas de influencia antitética. Por un lado, la planta baja y el primer piso son totalmente urbanos. Están dotados de balcones y ventanas muy elaborados, que denotan la primacía del espacio público en el que se encuentran. Por otro lado, el segundo piso tiene elementos propios de la arquitectura rural, pues esas hermosas galerías acristaladas que se han introducido en su diseño son uno de los elementos característicos de la arquitectura popular sanabresa. Podemos encontrar galerías de disposición muy similar en muchas casas repartidas por los pueblos de Sanabria, si las imaginamos con una planta inferior dedicada a espacios para el ganado. La arquitectura de estas construcciones demuestra la complejidad de los tipos arquitectónicos que se han seguido en las villas cabeza de comarca, pues a las diversas influencias consecuencias de su carácter urbano se añaden las propias del territorio donde se ubican, de forma que se incorporan elementos muy variados en sus fachadas, que enriquecen el resultado final. Puebla de Sanabria, 1984, 1985, 1988. La villa de Puebla de Sanabria está en un lugar único por su relación con el paisaje y por su propia arquitectura. En la fotografía se pueden observar algunas de sus características, como su emplazamiento espectacular, con su casco histórico localizado en un alto promontorio que destaca sobre el paisaje circundante. Se trata de un espigón de fuerte carácter defensivo en la vía de comunicación de la meseta con Galicia. Al otro lado del núcleo urbano se vislumbra la carretera y los tendidos eléctricos con su trazado oeste-este.
Cierran el espacio del fondo de la panorámica los Montes de León, con sus cumbres nevadas que limitan al norte la comarca sanabresa. La villa se ubica al sur de la zona más abrupta, que constituye el principal territorio de Sanabria y alberga su famoso lago. El núcleo histórico de Puebla está rodeado en 3 de sus lados por corrientes de agua, el río Castro, el Tera, que aparece en el centro de la imagen con su puente, y el arroyo Ferrera. Ello hace que el acceso principal sea desde el sur, desde donde está tomada la fotografía. Las especiales particularidades del lugar han condicionado su morfología urbana, que adquiere una característica forma almendrada, con una calle recta de pendiente máxima que asciende siguiendo la dirección sur-norte, hasta alcanzar la parte más elevada, donde se ubica la Plaza Mayor, en la que se acumulan varios edificios históricos de gran interés, como la iglesia de Santa María del Azogue, la ermita de San Cayetano, el castillo de los condes de Benavente, el ayuntamiento y varios magníficos edificios de arquitectura tradicional. Otras calles curvas, con forma de arco sobre la principal, suavizan su pendiente en el lado oeste, alcanzando el núcleo un mayor desarrollo en esa dirección. La villa está rematada en su parte más elevada por la torre de la iglesia de Santa María, que semeja un faro dominando un amplio territorio, tal como se puede apreciar en esta fotografía y en la siguiente. En esta segunda imagen, a la izquierda de la dominante torre campanario, aparece el volumen del ayuntamiento, con los 2 chapiteles que coronan las 2 pequeñas torres laterales de su fachada. En la imagen se hace muy evidente el escalonamiento de las edificaciones, que ascienden por la gran pendiente de la calle Costanilla, que desemboca en la plaza. Asimismo, es muy visible la calle trasera que bordea estas edificaciones por el este. Desde la torre campanario de la iglesia, magnífico mirador para disfrutar el paisaje circundante, se ha tomado la tercera fotografía, donde se ven en primer plano la ermita y el castillo. San Martín de Castañeda, 1978. El señor José y la señora María. El trabajo campesino se rige por un calendario vital que ordena la vida diaria y anual de los habitantes de las aldeas. Cada día tiene un objetivo, una labor, que se integra en un ciclo constante, repetido año tras año, afectando a todos los habitantes por igual. Cuando es el momento de arar, salen todos en multitud, como si respondieran a una silenciosa llamada, y el campo se llena de parejas de vacas guiadas por manos firmes y diestras. De modo similar ocurre con el resto de las tareas relacionadas con la cosecha. También, a diario, el cuidado de los animales, su marcha matinal a los pastos y su regreso al atardecer a la aldea marcan los ritmos y las rutinas. El cultivo de la tierra es la mejor imagen de la relación equilibrada con la naturaleza. Tuve la oportunidad de hablar con ellos, caminar entre los surcos, disfrutar del espectáculo del trabajo honesto y entregado, y de que me permitieran captar en unas mismas imágenes su persona y su vida. San Martín de Castañeda, 1976. San Martín de Castañeda tiene el enorme privilegio de disfrutar como iglesia parroquial del templo del extinto monasterio cisterciense, perdido en su mayor parte como consecuencia de las desamortizaciones del siglo XIX. En la primera fotografía es llamativo el contraste del ambiente rural con el magnífico marco de la iglesia cisterciense. En la imagen destaca la escena donde un grupo de mujeres de variadas edades están arrodilladas al paso de una pequeña procesión, todas con un aspecto similar, unitario, ataviadas con toquillas negras, desde las más jóvenes que llevan niños pequeños en los brazos a las de más edad, como la que ocupa el primer plano de la imagen. La segunda imagen muestra una pequeña procesión con las imágenes de la Virgen y de Santa Lucía, donde las mujeres, jóvenes en su mayoría, visten por el contrario de forma moderna e individualizada. San Salvador de Palazuelo, 1977. La señora Aquilina. Los momentos del trabajo han sido objeto de mi atención. Me ha gustado pisar las mismas tierras que las personas a las que fotografiaba, andar entre los surcos que ellos abrían con su arado, sentir la tierra con intensidad, hacer que la protagonista de la imagen sea la geometría de las líneas paralelas que los surcos dibujan con ritmo lento y cuidada precisión. Intencionadamente, en la toma de algunas imágenes, las figuras se empequeñecen en el desarrollo de su cotidiano trabajo, en una tierra modelada y humanizada, seca, en la que el paso del arado levanta un polvo que se semeja al humo que se escapa de su interior por acción del paso de la reja.
Puebla de Sanabria, 1985. En el mundo rural existe una gran inercia a repetir en muchas de las edificaciones las mismas soluciones arquitectónicas. Así es posible encontrar construcciones muy similares dentro de un mismo núcleo. No es mimetismo, no es copiar vanamente al vecino, es algo mucho más profundo, pues los tipos arquitectónicos son el resultado de una depuración realizada a través de generaciones. Es el trabajo de toda la colectividad quien los genera, consecuencia de una evolución realizada en el tiempo en el que todos los habitantes han tenido parte. Cuando se ha llevado a una situación de equilibrio entre las necesidades planteadas y los medios disponibles, esta solución forma parte del pueblo y se usa indiscriminadamente por doquier. Lo bien inventado se generaliza. La denominación de arquitectura popular encuentra en este proceso su significado más genuino, pues es obra del conjunto del pueblo. La aplicación a cada caso concreto de los tipos populares adopta infinitas formas, según las circunstancias de cada situación. Entre las casas que responden al mismo tipo no hay dos iguales. Pueden ser más altas o más bajas, anchas o estrechas, variar el número o tamaño de los huecos, pero es indudable que todas responden a un mismo patrón, son del mismo tipo, aplicado en diferentes modelos. En la fotografía de la calle de Puebla se alinean 4 edificios de 2 plantas, con similar disposición de sus fachadas, con corredores, balcones y ventanas. Son diversos modelos o aplicaciones prácticas de un mismo tipo edificatorio. Puebla de Sanabria, 1985, 1985, 1988. El revoco y encalado de las fachadas es uno de los aspectos de la arquitectura tradicional que más se ha modificado en los últimos años. Tradicionalmente, los muros se construían con mampuestos irregulares de un modo muy característico. Se combinaban piezas grandes con otras más pequeñas, que colmatan los espacios entre ellas, y finalmente se metían piezas muy pequeñas a presión para dar tensión y resistencia al muro. Todo ello con un aprovechamiento total del material. En muchas ocasiones, los canteros proporcionaban grandes piezas muy bien labradas, con las que construir los huecos, a veces con inscripciones y decoraciones, y, en muchos casos, con resaltes donde recibir el revoco, de forma que la gran pieza de sillería quedara a vista. Tradicionalmente, la piedra de menor calidad se revocaba y encalaba, y solo se respetaban los sillares de las puertas y ventanas. Con esta práctica, los pueblos eran blancos, luminosos, y los magníficos trabajos pétreos lucían únicamente en los puntos que se le habían reservado. Desde hace años en muchos pueblos, en la mayoría, por no decir prácticamente en todos, ha surgido el interés por descubrir la piedra, buscando el valor que este material puede aportar a la arquitectura. Se han picado los revocos y se han rejuntado con mortero los viejos muros, los que ha dado lugar a un drástico cambio de imagen en los pueblos, más oscuros y con un dominio de las texturas en sus muros. No es este el momento de valorar estas actuaciones, que tienen sus ventajas e inconvenientes, sino de documentar, demostrar la evolución histórica de la imagen de los núcleos, a la que Puebla de Sanabria no ha sido ajena. Puebla de Sanabria, 1985. Siempre es muy interesante observar cómo la arquitectura adapta núcleos más urbanos, tal como ha ocurrido en Puebla de Sanabria. En la comarca sanabresa, la arquitectura popular generalmente tiene la escalera en el exterior del edificio. La planta inferior está dedicada a las cuadras, mientras la vivienda ocupa el piso superior. Abundan corredores en las fachadas como prolongación del espacio interior y como barrera de protección frente al clima. Esta arquitectura tradicional se ha modificado en la villa de Puebla para adaptarse a un espacio urbano muy bien definido, con una calle continua donde se alinean las diversas fachadas, en las que ha desaparecido la escalera exterior y la vivienda se ha desarrollado en las 2 plantas. Aún permanecen los inconfundibles corredores de madera, que se alternan con balcones, que denotan el sentido más urbano de estas construcciones. Villas como Puebla de Sanabria son tesoros arquitectónicos, donde es posible disfrutar de la evolución de los tipos arquitectónicos propios del territorio en el que se asientan, pero elevados a una categoría más urbana. Demuestran que la arquitectura histórica de las ciudades tiene su origen en los tipos rurales, que han sufrido procesos de transformación, adaptación y perfeccionamiento. En la imagen también es posible ver el revoco y encalado originales de las fachadas,
que ocultan la mampostería de piedra irregular con la que se han construido los muros. En los últimos años, en muchos pueblos se han eliminado estos revestimientos, mostrando la piedra de base, algo que evidentemente ha desvirtuado la imagen original de los edificios. Puebla de Sanabria, 1985, 1984, 1985. La forma del núcleo histórico de Puebla de Sanabria está condicionada por el promontorio donde se asienta. Lógicamente, en sus límites norte, este y oeste, las edificaciones llegan hasta el punto donde comienza el descenso abrupto del terreno, mientras en el sur se produce una suave transición, en un desarrollo natural a otras áreas urbanas. En las calles perimetrales de la parte alta, encontramos edificaciones que disponen en sus traseras de altas galerías que aprovechan su elevada ubicación, convertidas en magníficos miradores sobre el entorno, como recogen las dos primeras fotografías. La tercera muestra un caso diferente, aquel en el que la calle perimetral pierde su carácter urbano y se convierte prácticamente en un camino natural. Rábano de Sanabria, 1993. En el dintel de la puerta carretera de esta casa está representada una curiosa escena. Según me informó una lugareña, un cazador regresaba de vacío del campo, cuando se cruzan en su camino los pavos de una vecina. No pudiendo resistir la tentación, dispara sobre ellos. Al momento aparece la dueña, que levanta los brazos lamentándose de que los hubiera matado. La historia debió de ser cierta y parece ser que los dueños de la casa eran los propietarios de los pavos, y los que tuvieron la discusión con el cazador, por lo que el suceso fue inmortalizado sobre el muro con una pintura que recoge los detalles sabrosos. El cazador disparando, el perro que lo acompaña, dos pavos y la mujer llevándose las manos a la cabeza en señal de desesperación. La técnica de cal recortada empleada en esta casa de Rábano fue utilizada en muchos lugares y fue muy característica de Sanabria, destacando especialmente en Rábano, donde había magníficos ejemplos. Se trata de cubrir con cal pequeñas superficies de los paramentos exteriores. Después, cuando la cal aún está fresca, con ayuda de una navaja se recortan en ella las imágenes y se desprende el sobrante. De este modo tan simple se consiguieron decoraciones muy complicadas y variadas, como figuras humanas y de animales, temas geométricos y simbólicos, y otros decididamente abstractos, en los que el movimiento de la mano y el brazo generan formas orgánicas muy libres. Esta fachada es un compendio de muchos de estos temas, pues además de la escena narrativa, en el dintel del balcón aparecen muy simplificados los que parecen ser el sol y la luna. Arriba, debajo, 100 alero, un pequeño friso geométrico con arcos de medio punto y finalmente en algunas partes de la fachada aún se conservan líneas en las juntas de las piezas de piedra que constituyen el muro. La casa es una magnífica construcción donde se aúna el trabajo de diversos oficios, el cantero que labra las enormes piezas, el albañil que construye los muros, el carpintero que demuestra su delicado trabajo en las puertas del balcón, el herrero que elabora una sofisticada barandilla en la que aparecen letras NG, iniciales de Nemesio Guzmán, nombre del propietario, y por último el artífice de las decoraciones en cal. Rábano de Sanabria, 1993. En la construcción de los muros de piedra en la arquitectura tradicional podemos distinguir claramente dos oficios. El cantero, que labra las piezas singulares para delimitar las puertas y ventanas, y el albañil, encargado de levantar estos parámetros. Cada uno tiene unas capacidades y unos cometidos muy específicos. Mientras el cantero labra grandes piezas de granito, que en muchas ocasiones remata con molduras, inscripciones y elementos decorativos, el albañil eleva los muros con mampuestos de diversos tamaños, colocados de forma que colmaten perfectamente la superficie. El contraste en el parámetro entre los trabajos de los dos artífices es muy manifiesto, como demuestra la fotografía, con diferencias de escala y textura entre los recercados de los huecos y el resto del muro. No era necesario que el cantero realizara su trabajo a pie de obra. Podía facilitar las piezas ya talladas a las gentes de los pueblos vecinos, donde se añadían a muros construidos con un granito similar o con otros materiales diversos como pizarras o cuarzos. La prefabricación era una realidad en la comarca de Sanabria, donde se ha realizado la fotografía. Los muros de mampostería de las casas tradicionales están compuestos por dos hojas paralelas, una interior y otra exterior, que normalmente no estaban entrelazadas, salvo en algunos puntos singulares como las esquinas y los laterales de puertas y ventanas. En muchas fábricas sanabresas se colocaban unos elementos pétreos perpendiculares a la fachada,
de modo que unieran ambas hojas del muro. Estas piezas, que están documentadas en muchas arquitecturas, reciben diversos nombres según las zonas. Tizones, por su propia disposición a tizón sobre el muro, trabas, forras o xuntoiros. Encontramos referencia a estas piezas ya en los 10 libros de arquitectura del romano Vitruvio, obra escrita en el año 27 a.C. Meter también algunos perpiaños con cara a los 2 cabos que toman toda la pared y abrazan sus 2 paramentos, llamados diátonos, con los cuales atan maravillosamente la solidez de las paredes. También en el arte de albañilería, publicado por Juan de Villanueva a principios del siglo XIX, se dice: llamaron llaves unas piedras que se colocan de modo que su largo atraviese de parte a parte la pared, sirviendo para atarla y contenerla a fin de que su peso no la desmorone y arruine. En el muro que aparece en la fotografía de Rábano de Sanabria, sobresalen sobre el plano de la fachada varias de estas trabas o tizones, talladas en forma de L o de gancho, de modo que además de unir las hojas del muro, sujetan las piezas que constituyen los límites de puertas y ventanas. Su presencia, su gancho, impide que las grandes piezas de piedra puedan desplazarse hacia afuera, pues hacia el interior es imposible por la presencia de la segunda hoja del muro. Demuestran un ingenioso uso del material, aprovechado al máximo. En la fachada podemos contar hasta 5 de estas trabas, una en el dintel de la puerta, otra a un lado de la puerta y 2 al otro, además de la colocada a la izquierda de la imagen, sobre la pequeña bufarda o ventana tallada en una pieza de piedra, que queda estabilizada de ese modo. San Ciprián de Sanabria, 1981. Una vez uncidas las vacas al yugo, la ida y el regreso del lugar de laboreo se hace con la reja del arado, apoyada sobre el yugo, y la estepa sobresaliendo entre las cabezas de los animales, a modo de vela o mástil, mientras la lanza arrastra por el suelo sobre su lado cortado en bisel. Sotillo de Sanabria, 1984. La señora Adela. La segunda de estas 2 fotografías muestra la vista de una casa desde la era, espacio comunal situado en el interior de la agrupación de varias construcciones. Lo mejor de la vivienda es esta magnífica galería acristalada, colocada mirando hacia el espacio interior y orientada al sur, buscando el mejor soleamiento. La madera se talla y pinta primorosamente, para embellecer ese pequeño rincón, pero no se verá desde la calle, sino desde el interior privado. Es una muestra más de que la arquitectura tradicional no busca el fachadismo, por llamarlo de alguna manera, es decir, la imagen exterior. La casa debe ser bella en su totalidad para el disfrute de sus moradores, que la verán toda por igual, independientemente de donde se encuentren los diversos elementos, no únicamente en la fachada pública que comparten con el resto de la comunidad. Es muy frecuente encontrar magníficos trabajos de cantería y carpintería en lugares interiores, casi ocultos, mientras el exterior se resuelve de modo muy austero, una gran lección del mundo rural. En el primer plano de la fotografía aparece el muro de piedra que segrega el espacio doméstico de la era. Detrás avanza la mujer, que regresa con el carro tirado por las vacas, hacia la entrada del establo, que se encuentra a la derecha, debajo del tejadillo más bajo que parece flotar entre las 2 construcciones. En la primera fotografía, esa misma mujer, la señora Adela, unce justo debajo de la galería cristalada las vacas al carro para salir al laboreo, mientras en la segunda ya está de regreso. Castellanos, 1975. La señora Juana, Santiago de la Requejada, 1978. El umbral de la casa es mucho más que un límite físico, es un concepto de enorme peso en la arquitectura. Marca el contacto entre el interior y el exterior del edificio, entre el dominio público y el privado. Desde el umbral nos asomamos qué ocurre afuera, pero no traspasamos la línea invisible que define el hogar. Estamos dentro, pero vemos lo que ocurre fuera. Es curiosa esa sensación de protección que asignamos a los límites. La señora Juana no ha dado el último más allá del interior, pero su mirada y su atención se dirige a la acción que viene de afuera. Ella, con su actitud, es el nexo de unión entre los 2 ámbitos. En la segunda fotografía, la figura avanza unos pasos fuera para ver lo que ocurre en la calle, pero sin llegar a alejarse demasiado, sin desvincularse de la puerta y de la protección del hogar. Río Negro del Puente, 1978. Feria de la Carballeda. Río Negro del Puente, 1978. El señor Saturnino de Santa Eulalia del Río Negro en la Feria de la Carballeda.
La Feria de la Carballeda en Río Negro del Puente del año de 1978 fue la oportunidad para documentar una exhibición de ganado muy concurrida. Las calles estaban llenas de caballos, mulas y asnos, y por todas partes había grupos de personas cerrando tratos de compraventa. Era también un lugar de encuentro de amigos, que aprovechaban para conversar en medio del trajín general. Se añadían vendedores ambulantes de mercancías diversas, y por supuesto las pulperas, ocupadas en cocer en humeantes ollas, partir y servir las demandadas raciones de pulpo. Un gran espectáculo en el que todos estaban tan concentrados en disfrutar de la fiesta que no reparaban en el fotógrafo que caminaba entre ellos. Muchos de los asistentes a la feria habían acudido a lomos de sus propias caballerías y, como muestra la primera fotografía, ya preparaban sus monturas para el regreso. Son momentos de trabajo, de examinar la mercancía y seguramente de realizar alguna compraventa, pero también es un día festivo, como demuestra en la segunda fotografía el señor Saturnino de Santa Eulalia de Río Negro, que ha acudido vestido para la ocasión. San Salvador de Palazuelo, 1978. Los hermanos, señor Ramón y señora Pepa. Desde mis primeros pasos en la fotografía sentí atracción por retratar a las personas, por documentar sus diversas actividades cotidianas, su trabajo o, en una palabra, su vida. En los años 1976, 1977 y 1978, cuando se realizaron la mayoría de estas fotografías, yo era un joven de entre 21 y 23 años, que me escapaba a los pueblos siempre que podía por mi temprano interés por la arquitectura tradicional, pero que cuando veía personas trabajando me paraba a charlar con ellas y si accedía les hacía unas fotos. No me cabe ninguna duda de que las mejores fotografías de esta colección son el resultado de un encuentro fortuito y una conversación casual, que propiciaron una mirada a corta distancia, una fotografía de las cosas y las personas tal como la vemos nosotros, sin ayuda de un teleobjetivo. En la imagen resultante, el propio fotógrafo forma parte de la escena, aunque lógicamente no se le vea, pero es evidente su presencia en complicidad con los personajes retratados, los cuales dirigen su conversación y su mirada hacia él. Recuerdo intensamente los momentos compartidos con ellos, llenos de anécdotas y de bonomia. Por ejemplo, la pareja que posa frente a las vacas uncidas al arado, que no eran matrimonio, como podría deducirse de la pose que adoptaron en el retrato, sino hermanos. Después de hablar con ellos y de realizar las fotos, me ofrecieron de la comida que llevaban como refrigerio en su trabajo. Yo nunca había comido tocino antes, ni lo he hecho después de aquella ocasión, pero me lo ofrecieron con tanto afecto y tanta verdad, que cómo rechazarlo. Lo comí con gusto y pasados tantos años recuerdo ese instante con la misma intensidad y cariño de entonces. Santiago de la Raquejada, 1978. El trazado de los asentamientos rurales tiene muchas similitudes con el que encontramos en los centros históricos de las ciudades medievales. Todos ellos se caracterizan por la ausencia de grandes segmentos rectilíneos y sus edificios dispuestos sin seguir alineaciones estrictas, sino que representan continuos retranqueos y avances sobre una hipotética línea recta. Esta actitud es opuesta a los diseños modernos basados en el dinamismo de sus habitantes, en el propio movimiento del coche y en la rápida comunicación entre las diversas áreas. En el medio rural, las casas crecen con un respeto absoluto al vecino, pero buscando su propia comodidad, en un aparente desorden que nada tiene de tal. El urbanismo irregular de los núcleos históricos crea microclimas con multitud de pequeños espacios protegidos frente a las corrientes de los vientos o a los soleamientos. Además, esta irregularidad conforma espacios de relación a una escala pequeña, donde la calle llega a construir una prolongación del espacio interior de la casa. La fotografía muestra un caso bastante extremo: salir a la calle, como ha hecho la señora de la imagen, es encontrarse en un espacio visualmente cerrado por los edificios colindantes, en un entorno conocido y compartido por otros vecinos, sin visiones lejanas ni grandes panorámicas, pero perfectamente dimensionado para la escala humana. Sotillo de Sanabria, 1982. La señora Pura. Los primeros pueblos que recorrí de la comarca de Sanabria, cuando comenzaba a pensar en el estudio de su arquitectura, son los que me han dejado un mayor recuerdo, lo cual es lógico, pues les dediqué más tiempo y observé todo con mucha atención, disfrutando de cada detalle que descubría. Uno de ellos fue Sotillo de Sanabria, lugar que visité repetidamente y en el que me encontraba muy cómodo. Ha sido y es un entorno muy especial para mí,
Algunas de estas visitas se prolongaron durante 2 o 3 días, por lo que me alojaba en Puebla de Sanabria, y desde allí me dirigía a Sotillo a trabajar. Tengo magníficos recuerdos y anécdotas de allí, como cuando estaba dibujando sentado en la calle, en la silla plegable que llevaba para este fin. Después de un tiempo de realizar mi trabajo, la dueña de la casa de al lado se me acercó, me dio una manzana y una pera, diciendo: «Toma, hijo, que estás fuera de casa, y nunca se sabe lo que puede pasar». Cuando dibujas varias horas en la calle, las personas que te observan valoran tu esfuerzo, simpatizan contigo e intentan ayudarte. Un gran detalle el de la señora y un gran recuerdo. Lamento no tener ningún documento gráfico para ilustrar el momento, pertenece únicamente al inestable ámbito de la memoria. Al visitar en muchas ocasiones el pueblo de Sotillo de Sanabria, hice muchas fotos, a veces de los mismos edificios, en distintas fechas, pues aunque yo sabía que esa foto ya la había hecho, pretendía que la nueva aportara algo mejor por la luz existente o por un nuevo encuadre. Algo de eso pasó con la foto que reproduzco. La repetí prácticamente igual 2 años después de la primera vez. Ambas imágenes muestran la entrada, construida con 3 grandes piezas de granito, con la puerta abierta y las llaves colgadas en el exterior. Si en un intervalo de tiempo tan grande la disposición es idéntica, quiere decir que ese era su estado cotidiano, que la puerta permanecía abierta demostrando una confianza absoluta hacia el prójimo, pues en la vida tranquila del pueblo todos se conocen y no hay ningún temor. Únicamente en los primeros momentos de la visita del forastero, que recorre todos los rincones haciendo fotografía, puede existir cierto recelo, que desaparece con el discurrir de las horas y las sesiones de trabajo. Sin embargo, existen 2 diferencias fundamentales entre ambas fotografías: la presencia de la dueña de la casa y los jamones colgados del techo, que serían unas buenas razones para una visita, que hacen que esta segunda foto sea la elegida. Vista ahora esta imagen con la señora en el interior, me parece que tiene muchas posibilidades. Recuerda mucho a las pinturas holandesas del siglo XVII, con los interiores domésticos y las figuras humanas que se mueven en espacios dominados por la perspectiva. San Martín de Castañeda, 1978. La estructura del núcleo de San Martín se desarrolla en un claro esquema lineal, ascendiendo por la ladera en líneas de pendiente mínima, lo que produce un largo desarrollo del núcleo urbano apoyado sobre la calle carretera principal. Este es el escenario de la primera foto, con las 2 mujeres caminando sobre la calzada y ocultando su rostro ante la presencia del fotógrafo. Esta vía también es el escenario de reuniones y lugar donde se colocan los puestos de venta. En realidad, funciona como espacio principal del pueblo, especialmente frente del acceso al antiguo monasterio cisterciense, cuyo templo actúa ahora como iglesia parroquial. La llegada del vendedor ambulante a este lugar tuvo un efecto llamada sobre la mayoría de los habitantes del pueblo, que se agolparon en torno a los sacos de productos con el fin de adquirir lo necesario, pero también para disfrutar de la oportunidad de charlar con sus convecinos organizando pequeños grupos de animada charla. De ese mismo día siempre me ha impresionado la segunda foto, donde aparecen 2 mujeres hablando. Se diría que jóvenes, ya que una de ellas tiene un bebé en los brazos, aunque es difícil apreciarlo, pues ambas están envueltas en toquillas negras, que a una le tapa incluso el rostro y a la otra, que sí muestra su tez curtida, le sirve para cubrir la cabeza del niño. Parece una imagen muy representativa del ambiente social imperante, que homogenizaba el aspecto de las personas, lo que hacía muy difícil determinar su edad. San Juan de la Cuesta, 1988. La señora Feliciana. Cuando preparaba los libros sobre la arquitectura popular zamorana, primero el dedicado a la comarca de Sanabria y más tarde el de las tierras de Alba y Aliste, recorría los pueblos fotografiando y dibujando todo aquello que veía de interés. Uno de mis objetivos era entrar en las casas. Necesitaba comprender cuál era su disposición interior y, si era el caso, dibujar las plantas que me permitieran un correcto estudio. La labor no era fácil, había que hablar mucho con los dueños de las viviendas para que accedieran a dejarme visitar su hogar, aunque seguramente no entendieran qué es lo que buscaba exactamente. Siempre agradecí mucho la colaboración de estas personas. No era una decisión fácil abrir la puerta a un desconocido, que además iba a permanecer durante algunas horas en el interior, mirando todos los rincones y midiendo cada detalle. Hubo muchas personas que sí me permitieron el paso, gracias a su generosidad y su confianza en el prójimo,
Pude entrar y dibujar casas que ahora están publicadas, cuya organización y buen hacer podemos así conocer, a la vez que mantenemos la memoria de un modo de concebir la arquitectura. Nuestro agradecimiento y recuerdo deben ser intensos. Muchas gracias a todos ellos. La señora Feliciana fue una de las que me permitió muy generosamente pasar a su hogar. La casa era espléndida, con un magnífico trabajo en piedra y madera en el exterior, y muy buenos acabados de carpintería en el interior. Sotillo de Sanabria, 1984. El señor Salvador y la señora María. En 1984 viajaba siempre que podía a Sanabria para dibujar e intentar conocer lo mejor posible su arquitectura. Visitaba los pueblos y recorría todos sus rincones con vistas a la preparación de mi futura tesis doctoral, finalmente realizada y publicada con el título Arquitectura Popular de Sanabria, asentamientos, morfologías y tipologías rurales. La forma de los asentamientos en la comarca es muy característica, dispersa y con espacios agrícolas y de labor entre las edificaciones. En los pueblos alternan edificios de viviendas con pajares y otras construcciones agrícolas, además de eras y huertos. Para conocer y comprender un lugar es necesario meterse por todos sus recovecos, pues con frecuencia ocurre que, a la vuelta de un recodo, donde parece que termina la aldea, existe otro barrio o algunas viviendas aisladas de enorme interés. Recorriendo estos asentamientos es posible observar cómo, rápidamente, se pasa de espacios de dominio público a otros privados, prácticamente sin solución de continuidad ni límites físicos. Existen áreas privadas donde se localizan viviendas totalmente alejadas del espacio público. Eso me ocurrió en Sotillo de Sanabria, un pueblo de gran interés arquitectónico. En una parte de su núcleo pasé la calle a una área interior, un gran espacio abierto entre las edificaciones, que evidentemente pertenecía a un dominio privado, pero carecía de cualquier límite físico que lo separaba del ámbito público. En dicha era se localizaba una magnífica casa, con galería acristalada y corredor que daba a un patio interior y se encontraba en su integridad dentro del dominio interior. Al interesante conjunto le dediqué varios dibujos, tanto en perspectiva como en planta y alzado, que aparecen reproducidos en mi libro dedicado a la arquitectura de Sanabria. En una de las visitas que realicé al lugar, me encontré al matrimonio propietario trabajando sentado en el corredor. Ellos, en vez de sentirse molestos, preguntarme cómo había llegado hasta allí y reprocharme mi intrusión, me recibieron muy afablemente, con cortesía y hospitalidad, seguramente contentos de que un extraño los visitara. Hablamos y accedieron a que realizara unas fotos. El hombre tenía una minusvalía en una pierna, que seguramente le había impedido el trabajo en el campo y obligado a desarrollar otras habilidades. Por ello, en la foto aparece su bastón en primer plan. Se veía que era un hombre dotado de una especial inteligencia, que en aquel momento estaba fabricando unas botas, que ya habían adquirido mucha forma. Mientras tanto, a su lado, la mujer pelaba unas patatas. Siempre he recordado la imagen de equilibrio que transmitían y la fina vivacidad que reflejaban en sus rostros. Un Gil de 1978, el señor Julio Prada, gaitero. En 1978 me encontraba en San Salvador de Palazuelo con un amigo, quien tenía que ir a un Gilde, a hablar con el gaitero, el señor Julio Prada, para concertar una actuación en el pueblo. Lo acompañé en la gestión. Cuando llegamos, lo encontrábamos trabajando al fondo del pajar y salió para atendernos. Es el momento en el que realicé la instantánea. Aquí aparece en ropa de faena, escuchando atentamente la propuesta con la cabeza baja y seguramente pensando en su disponibilidad para atender la petición. Siempre he pensado que no es una buena foto, que yo podía haber hecho más tomas, pedirle que posara, acercarme para un retrato más personal, pero no lo hice. Aunque lo anterior sigue siendo cierto, ahora pasado el tiempo, valoro más la foto, pues demuestra la realidad de los músicos del mundo rural, depositarios de una tradición musical ancestral y riquísima, que a su vez ellos han transmitido y que algunos investigadores han logrado conservar para generaciones futuras. El día a día de estos músicos era el trabajo campesino, integrados como uno más en su comunidad. A tal actividad debían sumar las actuaciones y todo el mundo sonoro en el que estaban inmersos. Entendida así, la foto cobra más sentido, pues no muestra al Julio Prada gaitero, sino al hombre de campo captado durante su trabajo cotidiano. Villar de Ciervos, 1990. La señora Clementina. En muchas ocasiones, los propietarios posan orgullosos delante de sus casas. Es una situación tan repetida que hay que entender que la motivación no es la vanidad, sino la intensa relación con la casa.
el amor hacia la construcción a la que quieren vincularse con su propia imagen. Siempre son fotos agradables, pues la figura realza la arquitectura y le da escala, mientras el edificio enmarca a la persona. Cada uno de los elementos de la composición se refuerza con el otro, y ambos se complementan en una escena final enriquecida. La casa en la imagen es un buen ejemplo de la arquitectura local, con magníficos trabajos en sillería de granito, entre los que destaca el dintel de la doble puerta inferior y el balcón construido con ménsulas pétreas y pies derechos de madera, en el que ya había desaparecido parte del cerramiento de tabla. El pueblo ha sido declarado conjunto histórico-artístico y restaurado coherentemente. Quintana de Sanabria, 1984. La arquitectura de Sanabria combina la piedra y la madera de modo muy acertado. Con la piedra existe la tendencia muy generalizada de construir recintos de planta rectangular. Se levanta uno con sus 4 lados bien definidos y otro o varios más próximos al primero, pero todos manteniendo la claridad de su forma. Estos recintos pétreos son muy evidentes en la planta baja del edificio de la imagen, pues son los que definen todo el sistema de espacios y de muros de carga, mientras en el piso superior se añaden a estos otros cerramientos más livianos. Cuando es necesario, con la madera se construye una especie de estructuras puente, que se apoyan en 2 recintos próximos, como una muestra de fotografía, y que tienen un cerramiento también leñoso a base de tabla. El resultado es de una limpieza compositiva absoluta y de una gran modernidad, con los 2 materiales independientes, usados de un modo coherente según sus propias características, cada uno ocupando un lugar y desempeñando una función en la construcción muy bien definida. Consecuencia de ello es la alternancia de bandas verticales, piedra, madera, piedra. En la imagen, además, la madera se retranquea ligeramente respecto al muro pétreo exterior, lo que la individualiza más y ofrece su propia modulación vertical y sistema de huecos, con la dueña de la casa asomada a uno de ellos. Limianos, 1981. El señor Fidel. Cervantes, 1987. La señora Esperanza. En su conjunto, la casa campesina puede ser grande y espaciosa, compuesta por diversos volúmenes o, por el contrario, limitarse a una mínima superficie, reducida al máximo en la parte de vivienda. En todos los casos, sus habitantes demuestran una gran vocación por extender su actividad fuera de los límites del hogar, por comunicarse con el espacio circundante. La vida desborda los muros de la vivienda y se asienta fuera de su recinto cerrado. Los corredores, las galerías, los balcones, los porches, los zaguanes, las puertas y la propia calle se convierten en escenario vital, donde se realizan múltiples actividades cotidianas, desde trabajos domésticos y artesanos hasta reuniones de vecinos que pasan el tiempo en animada conversación. El entorno de la casa, la calle, incluso la plaza, son escenarios donde realizar actividades de intensa relación social. En las 2 fotografías vemos 2 actitudes bien distintas ante el espacio público. Mientras en la primera se demuestra un máximo respeto hacia el exterior, pues su protagonista busca la relación social tranquilamente sentada en la puerta, en la segunda, el exterior de la casa ha sido colonizado como objetos propios, prolongando así la actividad interior en el exterior. Quintana de Sanabria, 1984. La imagen muestra un doble dintel en un conjunto de puerta inferior y ventana superior, situado en una magnífica fachada con sillares regulares de granito. Destaca el cuidadoso y estudiado despiece de los bloques que lo componen, organizados para que los esfuerzos que tienen que soportar se dirijan hacia los laterales, no sobre la pieza principal del dintel, que alcanza los 3 metros de longitud con una luz central de 2 metros 25 centímetros. La pieza tallada en forma de T debajo de la ventana es un prodigio de diseño, pues en caso de descender por efecto del peso que soporta, no carga sobre los dinteles, sino que sus brazos se apoyan sobre las otras piezas laterales, alejando los empujes de la parte central. Todo el conjunto es un alarde de sentido común con una secuencia que comienza en el primer dintel, continúa en el segundo al que le sigue la pieza en T y por último la ventana, que alivia peso sobre las estructuras inferiores. En el dintel de la ventana superior aparece una cruz tallada en bajo relieve, rodeada por decoraciones que simulan un arco de medio punto que la envuelve, a las que se añaden lateralmente 2 arcos más, con su forma ligeramente rebajada y colocados verticalmente. En realidad son un paréntesis con los signos cambiados de orden, es decir, abiertos en vez de cerrados.
El conjunto es un magnífico ejemplo del nivel alcanzado por los canteros en el diseño de los portales, que merece ser estudiado y conservado. Es una lástima que no lo entiendan así las compañías encargadas del tendido de los cables, ni el propio operario que coloca la línea, algo común en el medio rural. La falta total de respeto ha provocado que el cable pase por encima de la cruz, y 3 de sus ganchos estén clavados directamente sobre el bloque donde está tallada, circunstancia que impide disfrutar adecuadamente de este magnífico trabajo. Destaca en la foto superior la actitud risueña del propietario, asomado a la rígida ventana cuadrada. Es un buen contrapunto a la severa arquitectura, a la vez que marca una escala que permite apreciar el verdadero tamaño de las piezas que componen tan singular pórtico. Quintana de Sanabria, 1993. En la planta inferior de las viviendas sanabresas se sitúa la puerta carretera, que da acceso a las cuadras o a otros espacios interiores. Sobre ella se construye en ocasiones el llamado doble dintel, solución que está documentada en amplias y diversas zonas. En la provincia de Zamora existen magníficos ejemplos, especialmente en la comarca de Sanabria, como ocurre en la Casa de la Imagen. Es una solución que generalmente se construye en granito, aunque puede encontrarse en menor medida con piedras calizas y areniscas. Esta forma constructiva sitúa una pieza de grandes dimensiones, cerrando el espacio de la puerta en su parte superior y apoyada sobre los laterales del hueco. A esta se añade un segundo dintel superior, también perfectamente labrado, pero ligeramente separado del inferior por una pequeña ranura, de forma que el apoyo sobre la pieza más baja se produce no en el centro, sino en los laterales, ya en el muro y afuera del vano. Este dintel, así dispuesto, recibe el peso del muro superior y lo transmite a los laterales, evitando una sobrecarga excesiva de la pieza primera, cuya función queda así reducida prácticamente a limitar superiormente el hueco de la puerta carretera, sin que tenga que soportar grandes esfuerzos que puedan provocar su rotura. El segundo dintel generalmente está constituido por 3 piezas, 2 laterales en forma de L y una central que actúa de clave. Esta solución desvía los empujes verticales, dirigidos ahora horizontalmente, que finalmente son compensados por la masa del muro situado a cada lado de la puerta, especialmente por los 2 grandes bloques colocados sobre los extremos de las piezas en L. La sabiduría de los canteros va más lejos, pues sobre la puerta y el doble dintel se coloca la ventana del piso superior, que aligera el peso que debe soportar la parte inferior. Además, la gran piedra debajo de la ventana está tallada en forma de trapecio, y así, colocada, es una auténtica dovela que al intentar descender transmite los empujes lateralmente. Como sujeción de esta gran dovela, tiene sentido la presencia de las 3 pequeñas piezas introducidas a su derecha. Meten presión al paramento e inmovilizan la gran piedra central, pues cualquier movimiento de ella se traduce en empujes horizontales. En estos muros de piedra, las pequeñas piezas situadas entre las grandes, los ripios, se introducían después de construido el muro. Así, aumentaban la tensión superficial y la resistencia. El conjunto de puerta y ventana, así definido, es una de las soluciones características que aportan los maestros de portales, al unir en un único punto del muro las perforaciones necesarias, construidas con piezas singulares que claramente se diferencian del conjunto del paramento. Asistimos a una actuación de gran prudencia, común en el mundo rural, pues se construye un primer dintel con otro de descarga superpuesto y, para mayor seguridad, aún se aligera el peso que debe soportar el primero con la colocación encima de una ventana. Tales conjuntos producen una fuerte impresión estética, especialmente cuando se refuerza con la inclusión de decoraciones talladas en el dintel de la puerta o de la ventana, bien de signo religioso protector o bien con algún texto que personaliza la obra y señala la fecha de ejecución. En la imagen de Quintana, en el centro del dintel de la puerta, se lee JHS, abreviatura de Jesús, a la que se ha añadido una cruz apoyada sobre el travesaño horizontal de la H, todo un acierto de depurado diseño. Datos técnicos. Esta narración audio fue desarrollada por el proyecto Cultura para Todos Braganza, del Ayuntamiento de Braganza, financiado por el Fondo Social Europeo. Referencia: Norte 074-230 FSE 000058, implementado por el Instituto Politécnico de Braganza. Los talentos de voz en español son de Victoria Fernández y África Moreno. La edición de audio y video fue de André Piño.